Es de conocimiento público que el cuerpo humano comienza a emitir señales inequívocas de un fallecimiento inminente meses antes del evento. Durante más de 30 años de experiencia profesional con pacientes mayores, he observado estos indicadores en numerosas ocasiones. Este artículo explorará en detalle una serie de signos poco conocidos por la mayoría, pero que pueden ser cruciales para prepararse ante una despedida inevitable o una pérdida inesperada. Para personas mayores de 60 años o quienes cuidan de ellas, esta información podría transformar radicalmente su enfoque de la salud y el cuidado. El primer síntoma a considerar es tan común que la mayoría tiende a ignorarlo. Sin embargo, al comprender su verdadero significado, se hace evidente que el cuerpo intenta avisar con antelación sobre transformaciones internas muy significativas. Años de práctica médica han revelado una secuencia definida de cambios fisiológicos en pacientes mayores cuando su vida se acerca a su fin. No se trata de enfermedades agudas o tragedias, sino de procesos naturales y programados que se activan a medida que los sistemas vitales comienzan a fallar progresivamente. Estas metamorfosis ocurren en un orden casi inalterable y conocerlas puede brindar un tiempo precioso para tomar decisiones cruciales sobre la salud y el bienestar general. Lo más sorprendente es que estos indicadores no se manifiestan solo en personas con enfermedades graves. A menudo, los ancianos que se perciben como completamente sanos empiezan a notar ciertas transformaciones, sin darse cuenta de que su propio cuerpo emite advertencias críticas. La ciencia médica moderna posee herramientas para reconocer con precisión estos precursores, pero, lamentablemente, esta información no siempre llega a quienes más la necesitan. Por lo tanto, es crucial estar informado sobre qué cambios específicos observar atentamente en uno mismo o en la salud de los seres queridos. La primera y más significativa señal que requiere atención es la transformación gradual del apetito. No se trata de una simple disminución del deseo de comer. A medida que el cuerpo se acerca a su estado crítico, comienza a ahorrar recursos energéticos de una manera muy específica. El sistema digestivo, que normalmente consume aproximadamente el 20% de la energía diaria total, pasa gradualmente a un segundo plano. Esto se debe a que el cuerpo, con una sabiduría innata y ancestral, comprende intuitivamente la necesidad de conservar recursos vitales para mantener funciones clave, como el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas cardiovascular y respiratorio. Cabe destacar que estos cambios no solo se manifiestan en una reducción del volumen total de alimentos, también hay una notable transformación en las preferencias alimentarias. Las personas mayores, antes acostumbradas a una dieta variada e incluso a delicias culinarias, empiezan a preferir claramente alimentos más simples, familiares y fáciles de digerir. A menudo, se observa que pasan a consumir exclusivamente alimentos líquidos, como sopas muy diluidas, y en algunos casos rechazan por completo los platos sólidos. Esta tendencia se explica porque el organismo entra gradualmente en una fase donde el proceso digestivo se vuelve cada vez más difícil y energéticamente costoso. El estómago comienza a producir jugos digestivos en volúmenes significativamente menores. La peristalsis intestinal se ralentiza y todo el sistema digestivo funciona en modo de máxima economía de recursos internos. Desde una perspectiva puramente científica, este fenómeno se explica porque el hipotálamo, una parte clave del cerebro responsable de regular el hambre y la sed, comienza a recibir señales de disfunción en órganos vitales. Como respuesta, reduce significativamente la sensación de hambre, evitando así el gasto excesivo de energía en la digestión. A menudo, los familiares, sin comprender la verdadera razón, entran en pánico e intentan alimentar a la persona mayor a la fuerza, cuando el rechazo a la comida puede ser una clara señal de cambios internos, profundos y serios. Es crucial observar si estos cambios en el apetito van acompañados de otros signos, que se detallarán a continuación. Existe otro síntoma muy preocupante que a menudo se manifiesta simultáneamente con la pérdida del deseo de comer. Se hablará de él a continuación. Este indicador,
por lo general, surge al mismo tiempo que las transformaciones mencionadas en el comportamiento alimentario. Sin embargo, la gran mayoría de las personas tiende a percibirlo como una parte inherente del proceso natural de envejecimiento. Se trata de reestructuraciones fundamentales en el patrón de sueño que comienzan a ocurrir cuando el organismo se prepara para su etapa final de existencia. No solo cambia la duración total del sueño, sino que su ritmo interno se transforma siguiendo un patrón muy específico y reconocible. La actividad cerebral de la persona mayor experimenta cambios drásticos, adoptando un patrón de funcionamiento completamente nuevo, lo que altera el ciclo habitual de sueño y vigilia. La producción de melatonina, hormona clave en la regulación de nuestros ritmos circadianos, disminuye de forma abrupta e intensa, no gradualmente como en el envejecimiento normal. Como resultado, la persona pasa la mayor parte del día durmiendo y la noche despierta, lo que provoca un grave desequilibrio en el ritmo biológico natural. Sin embargo, pocos se dan cuenta de que, con estos cambios en el sueño, el cuerpo toma medidas muy racionales para ahorrar energía vital. Durante el sueño, la velocidad de los procesos metabólicos se ralentiza aproximadamente un 15%, permitiendo al cuerpo gastar significativamente menos recursos en el mantenimiento de todas las funciones vitales. Así, el aumento de la duración del sueño puede verse como una estrategia de supervivencia que el cerebro activa, consciente de la importancia crítica de conservar cada gota de energía disponible. Desde el punto de vista científico, la disminución en la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina influye sustancialmente en el nivel de actividad y lucidez diurna. A medida que su concentración disminuye, el organismo busca entrar en un estado de mínimo consumo energético, es decir, en una fase de sueño profundo. Muchas familias experimentan una profunda preocupación cuando una persona mayor empieza a dormir 18 o incluso 20 horas al día, sin sospechar que esto puede indicar una lucha intensa del organismo por conservar una energía vital preciosa. Es crucial observar atentamente si aparecen dificultades para despertar, estados de confusión o fases intermedias entre el sueño y la vigilia. Sin embargo, lo que se explicará a continuación tiene aún mayor importancia para una comprensión profunda de los procesos que ocurren en el cuerpo de un ser querido. El tercer signo, al que se debe prestar especial atención, está directamente relacionado con los cambios en la piel y las particularidades de la circulación sanguínea. Cuando el cuerpo comienza a prepararse para el final de su ciclo vital, toma una decisión muy racional. Dirige el volumen principal de sangre primero a los órganos vitales, como el corazón, los pulmones y el cerebro. Mientras tanto, el flujo sanguíneo en las extremidades disminuye significativamente. Esto significa que las manos, los pies, las palmas y las plantas reciben una cantidad insuficiente de sangre, lo que provoca la aparición de síntomas notables que se pueden aprender a reconocer. En primer lugar, incluso en condiciones de clima cálido, se puede sentir un frío notable en la piel de las manos y los pies. Este fenómeno ocurre porque el corazón, posiblemente ya debilitado, no puede bombear sangre eficazmente por todo el cuerpo. Como resultado, las extremidades, situadas más lejos del corazón, son las primeras en experimentar un déficit de suministro sanguíneo. Existen detalles conocidos por pocos. El color de la piel cambia de una manera muy característica. Las uñas pueden adquirir un tono azulado o violáceo, especialmente debajo de ellas, donde el suministro de sangre es más débil. Este color azulado, que los especialistas llaman cianosis, es un claro indicador de que la sangre no está suficientemente oxigenada para todas las partes del cuerpo. Científicamente, esto ocurre porque, a medida que disminuye la fuerza y eficacia de las contracciones cardíacas, la circulación de oxígeno en la sangre se vuelve menos productiva. La sangre venosa, que tiene un tono más oscuro debido a su menor contenido de oxígeno, se hace más visible a través de la piel. En casos más graves, se puede notar que la piel adquiere un ligero tono amarillento o incluso aparecen manchas violáceas que, es importante, no causan dolor al tacto.
Estas manchas, conocidas en medicina como livedo reticularis, surgen porque los pequeños vasos sanguíneos de la piel reciben una cantidad insuficiente de sangre. Muchas personas no sospechan que tales cambios en la piel pueden manifestarse varios meses antes de que aparezcan síntomas más graves. Esto puede compararse con una señal silenciosa pero persistente del organismo, que advierte sobre profundos cambios internos. Otro signo importante es el aumento de la sequedad cutánea, especialmente pronunciada alrededor de la boca y los ojos. Esto se explica porque el cuerpo comienza a retener activamente líquidos para mantener funciones más críticas. Si se observan estas manifestaciones en seres queridos, no se debe entrar en pánico, pero es absolutamente necesario consultar a un médico de inmediato para obtener una evaluación cualificada de la situación y comprender lo que está sucediendo. Existen signos más evidentes, directamente relacionados con la respiración, de los que se hablará a continuación. Uno de los síntomas más característicos, que a menudo pasa desapercibido para los familiares, es el cambio en el ritmo respiratorio. Esto ocurre cuando los pulmones y el organismo en general comienzan a prepararse para el final del ciclo vital. Tales cambios suelen causar alarma y preocupación, pero comprender su verdadera naturaleza ayuda a manejar la situación y brindar el mejor apoyo a los seres queridos en este periodo difícil. Estos matices se abordarán a continuación. El trabajo del corazón se vuelve menos productivo. Es importante prestar atención no solo a la dificultad para respirar, sino también a cambios muy específicos en el patrón respiratorio. El primer síntoma respiratorio que se manifiesta se denomina respiración de Cheyne-Stokes. Es un ritmo inusual en el que la persona respira con intervalos irregulares. A los periodos de respiración profunda le siguen secciones de respiración muy superficial o incluso su ausencia total durante varios segundos. Esto ocurre porque el centro respiratorio en el cerebro, que normalmente regula la respiración automáticamente, comienza a recibir señales confusas e incorrectas sobre el contenido de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Cuando el músculo cardíaco pierde la capacidad de bombear sangre eficazmente, el cerebro comienza a recibir una cantidad insuficiente de oxígeno, lo que desorganiza el sistema de control respiratorio. Como resultado, surge ese ritmo irregular que puede causar seria preocupación. Es importante comprender que esta transformación en la respiración no es solo un síntoma, sino una señal clara de que el organismo está entrando en un modo de extrema economía de recursos vitales. Desde el punto de vista de la ciencia moderna, esto se explica porque el tronco encefálico, donde se encuentra el centro respiratorio, es una de las últimas áreas en verse afectadas por un fallo sistémico. Incluso esta zona vital comienza a experimentar deficiencia de oxígeno. Un signo así atestigua la intensa lucha del organismo por mantener las funciones vitales fundamentales. Otro cambio en la respiración al que se debe prestar mucha atención es el aumento de la frecuencia de las inhalaciones. Incluso si la persona está en completo reposo, le resulta cada vez más difícil formular oraciones completas. Este fenómeno ocurre porque los pulmones comienzan a trabajar con mayor intensidad, intentando compensar la disminución de la eficacia cardíaca. Muchas personas no se dan cuenta de que estos cambios en la respiración pueden manifestarse incluso durante el sueño. Si se observa que la persona emite sonidos inusuales al respirar por la noche o tiene dificultades para respirar acostada, esto puede ser una señal de advertencia significativa. El organismo, con su sabiduría interna, se esfuerza por mantener un suministro adecuado de oxígeno a los órganos vitales, pero se enfrenta a dificultades crecientes. Si se notan cambios similares en un ser querido, es crucial buscar ayuda de especialistas médicos cualificados de inmediato. Sin embargo, lo que se explicará a continuación puede resultar aún más inesperado, ya que está relacionado con cambios en la conciencia y el comportamiento. El quinto signo, que debe comunicarse, es quizás el más difícil de asimilar para las familias, pero al mismo tiempo es clave para comprender los procesos que ocurren cuando el cuerpo se prepara para las últimas etapas de la vida.
Se trata de trastornos mentales y conductuales que surgen como resultado de la disminución del suministro de oxígeno y nutrientes al cerebro. Estos cambios no se reducen a la confusión o el olvido habituales del envejecimiento, sino que representan trastornos específicos que se desarrollan en una secuencia estrictamente definida. Lo primero que se observará es que a la persona le resulta difícil concentrarse en una conversación, incluso en temas que antes le interesaban vivamente. Este estado surge porque el cerebro intenta ahorrar energía y reduce gradualmente su actividad. Debe prestarse atención a las funciones principales del organismo, como asegurar el funcionamiento del corazón y los pulmones. Las tareas que requieren un esfuerzo mental significativo, como procesar información compleja o una concentración prolongada, se vuelven cada vez más difíciles. Sin embargo, muchos no sospechan que estos cambios en el pensamiento no son aleatorios. Ocurren en un orden determinado. Al principio, la persona pierde interés en actividades que antes le gustaban, como ver programas de televisión, socializar con seres queridos o diversos pasatiempos. Luego, surgen problemas para recordar eventos recientes, aunque los recuerdos del pasado lejano permanecen vívidos y claros. Esto se explica porque el cerebro ahorra energía, conservando solo los recuerdos más significativos y antiguos, ya que se almacenan de manera más eficiente. Desde el punto de vista científico, esto se relaciona con el hipocampo, un área del cerebro responsable de crear nuevos recuerdos, que requiere mucha energía. En el momento en que el organismo entra en modo de ahorro energético, esta parte del cerebro reduce su actividad en primer lugar. Por eso, la persona puede olvidar eventos ocurridos hace solo una hora, pero recordar bien momentos de su infancia. Otro cambio de comportamiento que se observa a menudo es el aislamiento social. La persona, que antes disfrutaba pasando tiempo con familiares y amigos, comienza a buscar la soledad, a hablar menos y a distanciarse gradualmente de su entorno. Este estado no debe confundirse con la depresión tradicional. Comprender y preparar al organismo para esta etapa natural de transición es muy importante. Muchas familias se preocupan, creyendo que la persona mayor desea menos su compañía. En realidad, el cerebro redistribuye toda la energía disponible para mantener las funciones vitales. Ahora, se hablará de los signos que aparecen en las manos y que ayudarán a comprender lo que sucede en el organismo. Estos cambios en las extremidades pueden proporcionar información importante sobre el estado del cuerpo antes de la muerte. Se trata de reestructuraciones que surgen cuando la circulación sanguínea se concentra exclusivamente en los órganos vitales. Cabe señalar que los síntomas observados van más allá de la sensación habitual de frío. Son cambios bastante específicos que se desarrollan en un orden determinado. En primer lugar, se notará que las manos y los pies comienzan a hincharse con un tipo de edema diferente al habitual. Este edema, que los especialistas llaman duro o con fobia, no se debe simplemente a la acumulación de líquido, sino a que el músculo cardíaco tiene dificultades significativas para devolver la sangre de las extremidades periféricas a las partes centrales del cuerpo. Si se presiona con un dedo sobre la piel hinchada, se forma una característica de presión que permanece durante varios segundos, como una huella en la masa. Esta situación surge porque el sistema linfático, responsable de la eliminación eficaz del exceso de líquido de los tejidos, comienza a funcionar con notables alteraciones. Este es un punto extremadamente importante para una comprensión profunda de los procesos que ocurren. Pocos se dan cuenta de que las uñas también sufren cambios, y estos ocurren de manera muy específica. Pueden volverse notablemente más gruesas, adquirir un tono amarillento o incluso comenzar a separarse del lecho ungueal. Este fenómeno se explica porque las células responsables de la formación de las uñas no reciben suficiente volumen de nutrientes necesarios para su crecimiento y mantenimiento adecuados. En casos más graves, se puede observar un característico redondeo de las puntas de los dedos, conocido en medicina como dedos en palillo de tambor. La explicación científica es que, ante la falta de oxígeno que la sangre transporta a las extremidades,
Las células de los dedos comienzan a experimentar hipoxia y mueren gradualmente. En respuesta, el organismo intenta compensarlo aumentando el flujo sanguíneo en estas áreas, lo que provoca su hinchazón y cambio de forma. Esto no debe atribuirse exclusivamente a la debilidad muscular ordinaria. Tales síntomas indican que el sistema nervioso, responsable de la motricidad fina, experimenta un déficit de energía. Muchos ni siquiera sospechan que cambios similares en las extremidades pueden manifestarse mucho antes de que aparezcan sensaciones de dolor o molestias graves. Es como señales silenciosas, pero persistentes del cuerpo, que informan sobre importantes procesos internos en curso. Si se observan signos similares en seres queridos, bajo ninguna circunstancia deben ignorarse, y es imprescindible buscar la ayuda de especialistas cualificados. Existen signos aún más evidentes relacionados con los fluidos en nuestro cuerpo. Ahora se hablará precisamente de ellos. El séptimo síntoma del que se informará se refiere a los cambios en la eliminación de líquidos y en el patrón de las heces. Este tema a menudo resulta incómodo o delicado para muchas familias, pero es precisamente el que puede revelar detalles importantes sobre los procesos que ocurren en el organismo en la antesala de la muerte. Estas alteraciones no son simplemente problemas comunes del intestino o del sistema urinario, sino fallos especiales que reflejan la reacción de los riñones y el intestino al paso del organismo a un modo de máxima economía de recursos. Lo primero que se notará son cambios sustanciales en la cantidad y el tono de la orina. Cuando los riñones comienzan a funcionar con menos eficacia, excretan significativamente menos líquido, que se vuelve muy concentrado, adquiere un color oscuro y un olor pronunciado. Esto se explica porque los riñones buscan conservar la humedad para el organismo, reduciendo la filtración de agua y aumentando la retención de líquidos en el torrente sanguíneo. Pocos saben que el tono de la orina puede decir mucho sobre el estado de los riñones. Si adquiere tonos amarillos, oscuros, intensos, anaranjados o incluso marrones, esto indica dificultades de los riñones para filtrar toxinas de la sangre. Desde el punto de vista científico, esto se debe a que, al disminuir el gasto cardíaco, la presión sanguínea en los riñones se reduce, lo que empeora su función de filtración. Por otro lado, los cambios que ocurren en el funcionamiento del intestino también desempeñan un papel importante. La persona puede experimentar estreñimiento severo, sin evacuaciones durante varios días, o bien diarrea constante. Estos síntomas aparecen porque el sistema digestivo recibe menos energía y suministro sanguíneo. Como resultado, los músculos intestinales funcionan con interrupciones. Muy a menudo, las familias no sospechan que estos trastornos de las heces están directamente relacionados con alteraciones en el sistema circulatorio, cuando el corazón no puede bombear sangre eficazmente. Los riñones y el intestino son de los primeros órganos cuyo funcionamiento comienza a fallar. En situaciones más graves, el paciente puede manifestar incontinencia urinaria o fecal. Esto no ocurre por una pérdida de control consciente, sino porque los músculos responsables de los esfínteres reciben energía insuficiente del sistema nervioso. También cabe destacar un cambio importante. La persona puede empezar a beber menos agua de forma natural, incluso si se le ofrece. Esto no es una manifestación de terquedad, sino una respuesta del organismo que comprende que los riñones ya no pueden procesar líquidos adecuadamente. Si se cuida a una persona así, es crucial preservar su dignidad y buscar ayuda médica profesional para una mejor comprensión de la situación. Pero ahora se hablará de la señal más significativa y quizás la última de todo este relato. El octavo y último signo es, probablemente, el más profundo e informativo de todos los mencionados. Se refiere a los cambios en la temperatura corporal y cómo el organismo gestiona la regulación del calor. Cuando se acerca el final de la vida, el cuerpo enfrenta dificultades crecientes para mantener una temperatura normal estable, que ronda los 36,6 °C. Esto lleva a la aparición de una serie de signos específicos que se pueden aprender a reconocer. La pérdida de la capacidad para regular eficazmente el calor no es solo una sensación de frío.
sino un cambio profundo en cómo el organismo distribuye su energía interna. El primer indicador distintivo es que la persona comienza a sentir escalofríos, incluso en una habitación, con temperatura confortable. Puede necesitar significativamente más mantas o ropa de abrigo para mantenerse cómodo. Este fenómeno ocurre debido a la ralentización de los procesos metabólicos, lo que resulta en una menor producción de calor interno. Es interesante notar que, al mismo tiempo, ciertas áreas del cuerpo, como la frente y el pecho, pueden sentirse más cálidas de lo normal. Esto se debe a que el organismo dirige el calor disponible hacia los órganos internos vitales. Lo más importante aquí es que los cambios de temperatura ocurren de manera desigual, especialmente pronunciados en las extremidades. Las manos y los pies se enfrían notablemente, mientras que el tronco permanece caliente. Esta fuerte sensación de contraste es fácil de notar al tacto. Desde el punto de vista científico, esto se explica porque el hipotálamo, la parte clave del cerebro responsable de regular la temperatura corporal, comienza a recibir señales inconsistentes y contradictorias sobre el estado del organismo. Si el corazón no logra una circulación sanguínea eficaz, el cerebro comienza a percibir esta situación como crítica y concentra el calor para mantener el funcionamiento de los órganos clave. A menudo, la gente no sabe que durante estos cambios de temperatura corporal puede haber una sudoración nocturna intensa. Este fenómeno no está relacionado con la fiebre, sino que es un intento del organismo de adaptarse a los procesos en curso cuando el control de la temperatura, que se ha descontrolado, se vuelve una necesidad. En situaciones más graves, se puede notar que la piel adquiere humedad y se vuelve pegajosa al tacto, especialmente en el área del cuello y el pecho. Los 8 síntomas que se han detallado no son más que señales que el organismo envía, preparándose para cambios naturales e inevitables. No son signos de desesperanza o desesperación, sino más bien indicaciones de que el cuerpo sigue un mecanismo ancestral de adaptación y transición, inherente a la naturaleza. Una comprensión profunda de estos signos puede brindar un tiempo precioso para tomar decisiones clave, tener conversaciones importantes y asegurar un cuidado digno y compasivo para los seres queridos. Si se observan algunas de estas manifestaciones en un ser querido, no se debe entrar en pánico. Pero es extremadamente importante buscar ayuda médica profesional para comprender mejor la situación. Recuerde, la conciencia es una herramienta poderosa que ayuda a amar y cuidar a las personas más queridas en su vida con la máxima eficacia y compasión. En el próximo material se hablará de 3 signos que se manifiestan en los ojos y que pueden revelar misterios aún más profundos de los mensajes transmitidos por el cuerpo.